Bueno, esta es la segunda parte. Tengo el planteo de la imagen como vimos en el primer video. Y ahora quiero explicar un poquito de perspectiva. Continúa fresco porque no lo dejé secar. Digamos, lo seguí trabajando. Dividí el video para que tenga como varias partecitas. Pero vamos a trabajar la perspectiva. Voy a mover un poquito acá porque me gustaría explicarles algo de la perspectiva que me parece interesante para este planteo. Mi idea va a ser a este cuadro hacer una perspectiva central hacia el fondo con unas góndolas, porque la idea es que esté en el supermercado, y atrás de ella hacerle un carrito de supermercado. Digamos que tendría este carrito de supermercado y tendría más o menos una perspectiva así. La idea va a ser que el carrito de supermercado esté en el medio, lleno de comidas. Después a ella le voy a hacer un ticket de compras cayendo de donde va a estar sentada, que va a ser una caja. Y el fondo va a ser unas góndolas que voy a ver si les pongo latas de conservas o algo bien de envasados. Un cartel colgado en el fondo, tal vez haga un cartel de alguna oferta o de algo bien típico de los supermercados de ahora. Para nosotros pensar la perspectiva tendríamos que tener en cuenta un par de cosas. Primero es qué tipo de perspectiva es. Hay varios tipos de perspectivas. Hay perspectivas que son más estructuradas, que se usan más en mecánicas, como las axonométricas, las caballeras. Pero en arte por lo general tiramos más o tendemos en un dibujo más realista a las perspectivas que mantienen una línea de horizonte y puntos de fuga, ¿no? La línea de horizonte sería la línea que divide el cielo y la tierra, ¿sí? Y el punto de fuga sería hacia dónde fuga las miradas. Por lo general se puede jugar con 1, 2 o 3 puntos de fuga en base a lo que se trabaje, pero siempre se puede suceder que no solo se trabaje con un punto de fuga o con una de estas tres versiones, sino que se agreguen más puntos de fuga. En el caso de un punto de fuga, si yo tengo una habitación como la que voy a hacer, funcionaría con ese punto de fuga, ¿no? Tengo ese fondo, que sería ese que estoy atrás, y tengo las góndolas que van hacia los costados, que funcionarían un poco como si fuese una habitación, ¿sí? Esas góndolas apuntan todo a un punto de fuga que está sobre esa línea de horizonte. La línea de horizonte es la altura de nuestros ojos, ¿no? De donde nosotros estamos mirando. Y el punto de fuga es hacia dónde van esas líneas que fugan de los objetos, ¿sí? Así estaría esos puntos de fuga. Todas las formas que vemos verticales irían verticales, por ejemplo esas latas, ¿sí? Todo lo que vemos que tiene hacia la profundidad se va a ir achicando hacia ese punto de fuga, ¿sí? Y todo lo que vemos que pueda llegar a girar a otro costado funcionaría como horizontal, ¿sí? Digamos que si tengo, por ejemplo, un piso de baldosas, ¿sí? Cuadriculado, voy a tener las fugas así, voy a tener las horizontales, bueno, para sacar una medida aproximada puedo hacer una diagonal y voy haciendo siempre horizontales, ¿sí? Se van a ir achicando. Las características de los tipos de perspectiva también que tenemos en cuenta que nos va a suceder para lograr las profundidades, que los objetos de adelante, digamos, si yo tengo una lata acá, va a ser mucho más grande que si tengo una lata en el fondo, ¿no? El achicamiento de la forma. La otra que va a hacer es la superposición. Si yo tengo algo, supongamos un cartel, que está adelante de esa lata, no importa que sea más grande o más chico, sino que ese cartel tapa y hace que esté adelante del otro, ¿sí?
digamos que tenemos el achicamiento de las formas, la superposición, el detalle, digamos esta lata de acá seguramente le vea la marca, le vea escrito el nombre, y a la lata tal vez le vea alguna linita o el color nada más, digamos que sería la otra forma. Y la última forma tal vez sería la del color, que en este caso tal vez no se da tanto porque es un espacio cerrado, pero en los espacios abiertos suele darse el enfriamiento de los colores, digamos que hacia el fondo los colores se vuelven más fríos, ¿no? Nosotros acá tendríamos un punto de fuga, ¿sí? Dos puntos de fuga, ¿qué va a suceder? Tendríamos la misma idea, la línea horizonte, ¿sí? Tendríamos, por ejemplo, en vez de tener las góndolas hacia el medio, por ejemplo, tenemos la esquina de una góndola. Entonces vamos a tener dos puntos de fuga, ¿sí? Punto de fuga 1, punto de fuga 2, ¿sí? Y ¿qué va a suceder? En vez de ver el perfil, vemos el ángulo de la góndola, por ejemplo, ¿no? Para seguir con la misma temática. Entonces tenemos todo lo que va hacia el lado se fuga hacia acá y todo lo que va hacia acá se fuga hacia este lado, ¿sí? Digamos, tengo todas verticales, si tendría latas, vendrían todas las latas así y fugarían hacia ese lado, se achicarían hacia ese lado, ¿sí? Se achicaría todo hacia ese lado. ¿Sí? Y si tengo algún objeto, supongamos el carrito de supermercado, ¿sí? Tendría que una parte fuga hacia acá y la otra parte fugaría hacia el otro lado. ¿Sí? Fíjense que siempre voy mirando de un lado para el otro. Las ruedas apoyan en la misma posición de la diagonal, ¿no? Y ahí estaría el changuito, ¿no? Digamos, toda una parte fuga hacia un lado, toda esa parte fuga hacia el otro. Después puede tener sus características. Un changuito no es tan cuadrado, tal vez la parte de adelante se hunde un poquito más y toma alguna otra personalidad. Pero la idea sería esa. Si tengo dos puntos de fuga, va hacia los dos lados. Si tengo un punto de fuga, va todo hacia un lado. Puede suceder, que es lo que me va a pasar a mí, que yo quiero, como les mostraba acá, supermercado de frente y changuito de costado, que tiene un poquito de perspectiva hacia un lado. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener ese punto de fuga central, pero voy a tener el carrito de supermercado, que bueno, como está muy de costado no me va a entrar el punto de fuga, pero tendría el carrito de supermercado puesto con dos puntos de fuga. Va a mantener la misma fuga del... Yo me equivoqué, tendría que ser más cerquita esa fuga. ¿Sí? Va a tener la misma fuga que la misma línea horizonte que el punto de fuga, pero vamos a tener o incluir un objeto con dos puntos de fuga. Lo que sí siempre se respeta es que las verticales son verticales, ¿sí? Obviamente, salvo que el objeto no sea vertical, ¿no? Si el objeto tiene diagonales, es diagonal porque el objeto es diagonal, pero si son verticales y son formas que se aploman en forma vertical, siempre van verticales. Y lo que cambiaría es las fugas. Si yo veo que el objeto tiene verticales, horizontales y una parte se fuga, una parte sola se va, sería con un punto de fuga. Si veo un ángulo donde los dos lados se van, ahí jugamos con dos puntos de fuga. Se podría entender o se podría hacer tres puntos de fuga, ¿sí? Podemos hacer un ejemplito acá de tres puntos de fuga. Cuando sería que esas verticales que les digo, esa tercera vertical que les digo, no es del todo una vertical. Supongamos, tengo la línea horizonte, tengo
un punto de fuga, otro punto de fuga, tengo otro punto de fuga, ¿sí? Que va hacia un lado, hacia el otro, pero a la vez acá abajo tengo otro punto de fuga. Entonces, ¿qué va a pasar? Me voy a ubicar dentro de una vista, por ejemplo en este caso voy a hacer un edificio para que sea bien fácil de entender, aérea, ¿sí? Donde estoy mirando arriba, las ventanas de acá van a ir siempre hacia ese lado, las de acá van a ir hacia ese lado, ¿sí? Pero estoy mirando desde arriba, estoy mirando como una especie de gran angular, donde el edificio cae hacia abajo. Si tendría otro edificio acá, caería más hacia abajo, ¿no? Supongamos más cortito y luego un pedacito de terraza. ¿Sí? Si tengo uno más acá al costado, pero es más alto, también. Punto de fuga, y quedan como una especie de grano angular. ¿No? Pero sería más como una exageración. Una ventanita siguiendo esta línea, las de costado siguiendo la otra, y me ve como esa idea lejana de 3 puntos de fuga. Es una fuga que por lo general no se usa mucho, pero está bueno tener en cuenta porque funciona muy bien. Entonces ahora vamos a ir al cuadro. Tenemos las ideas de las fugas, un poquito. Entonces yo ya acá tengo la imagen que decíamos que estaba fresca, entonces no toco nada a la superficie. Voy a armar donde quiero que esté esa profundidad, a la altura de mis ojos. Yo quiero que mis ojos estén a la altura de ella, entonces voy a ubicar primero el espacio, ¿sí? Esa profundidad, digamos, donde terminaría todo, ¿sí? La góndola, ¿sí? Yo armaría el punto de fuga, lo voy a tener en cuenta, miren dónde está la boca, para tener una referencia, ¿sí? Así no me toca justo el ángulo. ¿Dónde está la boca? Hay algo que siempre se trata de no tener en un cuadro, que es que las direcciones que van hacia los costados no terminen en los ángulos, lo mismo que no terminen, las diagonales pueden, pero a veces no conviene que terminen las mitades porque arma como un corte sobre el trabajo que no queda tan dinámico. Entonces conviene a veces terminar un poquito más abajo, terminar un poquito más arriba, ¿sí? Pero tratar de no terminar justo en la mitad o justo en una punta. Fíjense, aquí estaría mi pared, aquí estaría la góndola, ¿sí? Aquí la otra pared, y acá voy a jugar con una góndola un poco más de costado, así le doy un poquito más de aire a la figura y me da más espacio para meter cosas en el changuito, si no voy a poder dar espacio de changuito. Lo que tengo que tener en cuenta también, otra cosa que tengo que tener en cuenta también, es cuando juego con muchas imágenes, calcularle un poquito las proporciones. Yo le calculo más o menos que un changuito de supermercado llegaría, si ella está sentada, casi hasta los hombros de la figura. Eso conviene calcularlo porque si no, me va a pasar que me queda más chico o más grande. Si me queda más chico, va a pasar lo que les decía antes de la profundidad, digamos, de que va a ser más chico, me voy a ir hacia más el fondo, ¿sí? Digamos, si me queda más chico, el changuito va a irse más hacia atrás. Si me queda más grande, me va a quedar mucho más adelante. Si me queda más grande que la persona, va a ser la persona como muy enana para el changuito. Salvo que lo ponga adelante de ella. Pero si lo pongo adelante de ella, no me da la gracia que quiero de la figura. Fíjense, estoy usando diagonales, pues están diagonales, estoy usando los puntos de fuga. La línea horizonte estaría más o menos acá, entonces la fuga de acá la voy a hacer apuntando hacia el medio, va a estar un poquito exagerada hacia abajo, ¿sí? Este punto de fuga va a ir hacia ahí, que sería donde termina
el changuito. Todas me apuntarían más o menos, si ustedes ven, me apuntarían más o menos por acá, y ahí me apuntaría esta, ¿sí? Fíjense que estas se vuelven más horizontales y estas se vuelven más tipo abanico, ¿sí? Las de acá irían apuntadas más o menos ahí, ¿sí? Fíjense. Ahora, el changuito lo que tiene es que no es un cubo perfecto. Esto baja en diagonal, la parte de abajo es en diagonal, no respeta la dirección del changuito, si las verticales, en este caso el changuito que agarre, son verticales. Y esta funcionaría en conjunto de la otra.